Muy buenas tardes con todos. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Villarreal. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros que están en este momento en nuestra sala. Asimismo, hacemos de conocimiento la resolución rectoral que autoriza las sustentaciones virtuales, la resolución número 7422-2020 CU-UNFB. El día de hoy, siendo las 5 de la tarde, va a dar inicio la señorita bachiller Lea Lorena Rojas Chávez, a lo cual le cedemos el pase al presidente de la sala, al doctor José Delgado Mejía. Adelante, doctor Delgado. Muchas gracias, señorita secretaria. Vamos a dar inicio al proceso académico de la sustentación para obtener el título profesional de licenciada en arqueología, ¿no? Ya, muchas gracias. Señorita, ¿puede hacer previamente un paneo correspondiente? Sí, claro. Y bueno, ya casi termina el cuarto. Ok, profesor, Muchas ya está. gracias. Gracias. Muchas gracias. Señorita secretaria, tenga usted la bondad y la amabilidad de dar lectura al documento correspondiente para continuar con el proceso. Bien, doctor. A través de la resolución de Canal 253-2022 SAFH-UNFB, visto por el proveído número 080-2022 OGGE de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha del 15 de agosto del 2022 de la Oficina de Grados y Títulos y Gestión del Egresado en el expediente FHU 0100 con NT 065-024 del 23 de diciembre del 2021, seguido por la bachiller Lea Lorena Rojas Chávez, quien solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en arqueología. Se resuelve declarar a doña Lea Lorena Rojas Chávez expedita para optar el título de licenciada en arqueología por la modalidad de suficiencia profesional de conformidad con el artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la UNFB y resolución número 3518-2006 UNFB. Adelante. Gracias, señorita, le agradecemos la lectura de la resolución correspondiente. Bien, continuando con el proceso, señorita Lea Lorena, tiene usted 20 minutos para la sustentación de su tesis. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes con todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? ¿Sí? Sí, pantalla completa, por favor. Ok. Nuevamente, buenas tardes con todos. Voy a presentar de manera muy breve, ¿no?, el trabajo de investigación que he venido realizando, que se titula Caracterización e Interacción en los Espacios Públicos durante la época colonial. El caso de la plazuela de San Francisco y la plazuela de los Recoleta, Lima. Como puntos a tratar, vamos a ubicar geográficamente primero ambas plazuelas, ¿no? Posteriormente vamos a detallar algunos puntos sobre la problemática en torno a las plazuelas en general y lo que se espera. Como tercer punto, las bases teóricas utilizadas en la investigación, así como la metodología. Luego nos centraremos un poco más en los resultados de ambos proyectos, de donde devienen estas plazuelas, ¿no? El PIA Plazuelas de Lima y el PMA La Recoleta, describiendo particularmente luego a la plazuela San Francisco, luego la plazuela de La Recoleta, cerrando ya con algunos puntos de discusión y algunos alcances sobre la cronología
Y las conclusiones, ¿no? La plazuela de San Francisco está ubicada en la intersección de las cuadras 1 y 2 del jirón Lampa con la cuadra 3 del jirón Ancash, ¿no? En el distrito del Cercado, provincia y departamento de Lima. La plazuela Recoleta, actualmente llamada Plaza Francia, se ubica en la cuadra 12 del jirón Rufino Torrico y las cuadras 9 y 10 del jirón Camaná, en la provincia y departamento de Lima también. Como pueden ver en este plano, ambas plazuelas están, por así decirlo, en cada extremo del centro histórico de Lima, ¿no? Y acá tenemos también dos imágenes donde ya podemos ver que en los grabados ya del siglo XVII se representaban ambas plazuelas como unidades bastante independientes y lo particular es que estaban asociadas pues, a algunos conjuntos religiosos, ¿no? Esta es dos fotografías más actuales, ¿no? A la derecha tenemos a la plazuela de San Francisco, que está rodeada con la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, la iglesia y convento de San Francisco, y la capilla de la Virgen del Milagro, ¿no? Y por otro lado, lo particular de esta plazuela es que tiene una planta en forma de L. La plazuela de Recoleta o Plaza Francia, como lo conocemos hoy en día, está rodeada por el Hospicio Bartolomé Manrique, la Congregación de los Sagrados Corazones que llevan ahí una parroquia, ¿no? El jirón Camaná y jirón Rufino Torrico en intersección, y por otro lado la calle Villarán, que ya da a la avenida García Alonso de la Vega, ¿no? Esta plazuela tiene una planta de forma triangular, y en la parte central se levanta lo que se conoce como Estatua de la Libertad. La idea central de esta investigación gira en torno a la importancia de los espacios públicos, ¿no? En cuanto a la funcionalidad, las características y cómo estos se iban expandiendo y de alguna forma transformaban y modificaban la urbe de Lima, sobre todo en la época colonial, ¿no? Es así que se identifican tres factores principales que caracterizan los espacios públicos. El primero, y como ya lo mencioné hace un momento, es que la mayoría están asociados a las órdenes religiosas, ¿no? Están asociados a las capillas, a las iglesias, los conventos, influenciando de alguna forma la demarcación física de la ciudad. Segundo, es que poseen elementos arquitectónicos, sobre todo que delimitaron territorios físicos y algunos simbólicos, ¿no? Y el tercero, que tenían continuas modificaciones desde sus inicios, lo que de alguna forma facilitó la interacción de esos espacios con las iglesias mismas, como en el caso de la plazuela de San Francisco y la plazuela de la Recoleta. Es así que surge la pregunta central de nuestra investigación, ¿no? Que son cuáles serían las características e interacción de esos espacios públicos asociados a las iglesias, como la plazuela de San Francisco y la plazuela de Recoleta específicamente durante el periodo colonial. Es por eso que en torno a esta pregunta principal de investigación surge el objetivo general, que sería el de definir básicamente esas características, ¿no? Y la interacción que pudieron tener estos espacios públicos, como las plazuelas de San Francisco y la Recoleta, asociado a instituciones religiosas durante sobre todo el periodo colonial, ¿no? Y la hipótesis que manejamos desde el inicio del trabajo es precisamente esa, ¿no? Que efectivamente estos espacios públicos durante el periodo colonial establecieron cierta interacción social directa con aquellas instituciones religiosas, lo que ayuda a formar el trazo urbano en Lima, ¿no? Que estaba caracterizado por las constantes modificaciones arquitectónicas, tanto del espacio público y del área circundante. Las bases teóricas y la metodología de trabajo de la investigación que tenemos, ¿no? Como parte de las bases teóricas, partimos desde el punto de la arqueología histórica como primer pilar, ¿no? Que es una disciplina que se dedica básicamente a estudiar los restos materiales dejados por las sociedades del pasado, pero de las cuales también se tienen registros escritos. Estos registros funcionan sobre todo como conectores y complementan en gran manera el registro arqueológico, ¿no? Luego tenemos el concepto o el modelo de Damero, ¿no? Que sirvió básicamente como eje para fundar las primeras ciudades coloniales, ¿no? Basándose en una idea básica de un tablero con un vacío central, ¿no? Muy similar a lo que se le llaman campamentos romanos en el Viejo Mundo. Los que no se refieren básicamente a centros militares, sino que se refieren a un proceso de apropiación de territorio que estaba cargado de muchos ritos fundacionales y tradiciones que buscaban de alguna forma establecer un centro simbólico y desde ese centro simbólico trazar los ejes de la nueva ciudad, ¿no? Si bien este modelo se reflejó en varias ciudades de
de América, para el caso de Lima, ese modelo no tuvo éxito, porque conforme la ciudad crecía, ya el patrón original se iba perdiendo, ¿no? Y hasta que ya el patrón se perdió casi en su totalidad, en realidad. Las plazas y las plazuelas son entendidas como espacios amplios, en su mayoría son públicos, y están consideradas como elementos de significación de la ciudad y como ordenadores del conjunto urbano, ¿no? Siendo las plazuelas, sobre todo, las que forman parte directa del proceso de adoctrinamiento de la sociedad, ¿no? Proceso que se intensificó con los años de conventualización de Lima, y donde también se puede notar una clara diferencia en la vida pública y la eclesiástica, ¿no? Que se manifestó sobre todo en el tipo de material constructivo, así como en las decoraciones arquitectónicas, ¿no? Como podemos notar, nuestra investigación básicamente tiene un enfoque mixto, ¿no? Ya que se describen situaciones y contextos recurrentes dentro de una misma área, el Centro Histórico de Lima, y partiendo como estos dos ejemplos, la Plazuela de San Francisco y la Plazuela de La Recoleta. Los dos proyectos, bueno, el primero, el PIA Plazuelas de Lima, ¿no? Partió con la excavación de la Plaza San Francisco, de la Plazuela de San Francisco. Toda la plazuela, como pueden ver en la figura, fue cuadriculada, no con unidades mínimas de 2x2, pero solamente se trabajaron a nivel de 4 trincheras. En las 3 primeras trincheras, en la A, en la C y en la D, es donde tenemos evidencia arqueológica en mayor porcentaje. La Recoleta, el PMA La Recoleta, que es un plan de monitoreo, surge básicamente como respuesta a los trabajos de recuperación de la fachada de la iglesia actual, ¿no? Ya que esas acciones estuvieron orientadas básicamente en la recuperación del inmueble, la puesta en valor y el mejoramiento del entorno donde se localizará la plazuela Recoleta, ¿no? Se excavó bueno, en ingeniería le llaman una zanja de ventilación, que es un ducto que permite desfogar, si se puede decir así, la humedad del muro principal de la fachada de la iglesia de Recoleta, ¿no? Y aparte se propusieron 12 unidades de excavación para un estudio de suelos, de las cuales solamente se intervinieron y se ampliaron 6 unidades, ¿no? Acá podemos tener un resumen bastante rápido, ¿no? de las referencias históricas que tenemos concisas de la plazuela de San Francisco. Hacia el siglo XVI, la orden franciscana ya se instala en la ribera del río Rímac, muy cerca de la ribera del río Rímac, ¿no? Donde originalmente solamente había una iglesia muy pequeñita, ¿no? Luego ya se inicia la construcción de la nueva iglesia, y también se adiciona la iglesia la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que también está en uno de los extremos del conjunto, ¿no? Luego también en el mismo siglo se inicia la construcción de la capilla de la Virgen del Milagro. Ya para el siglo XVII se termina de construir la iglesia de San Francisco el Grande, que es como se le conoce y es el que se mantiene hasta ahora, ¿no? La iglesia de la Soledad, perdón, también tiene una nueva iglesia, y ya para esos años el grabado más representativo, que es el de Juan de Benavides para esta plazuela, muestra un muro pretil o un muro limítrofe, ¿no? Que separaba básicamente la plazuela y las iglesias circundantes. También hay registros de estos años donde la plazuela tuvo un carácter bastante público, donde se realizaban corridas de toros, ¿no? Hasta que fueron prohibidas ya para el siglo XVIII. Los planos para el siglo XVIII muestran ya todavía el muro pretil, ¿no? Hasta que en algún momento ya dejan de retratarse, ¿no? Ya también hay registros de pérdida de un piso empedrado previo, y se inicia la nueva remodelación de la plazuela, que constaba básicamente de una plazuela de forma circular o plaza radial, como le llamaban, ¿no? Ya para el siglo XX la historia cambia bastante, porque se instala ya el cerco perimétrico y, bueno, todas las otras acciones que ha tenido San Francisco los últimos 3 años, ¿no? La plazuela de San Francisco, como les mencioné, excavamos 3 trincheras, ¿no? En la trinchera A se registró gran parte de un piso empedrado, de un piso de canto rodado, básicamente, y un muro lateral asociado a un gran acceso. La trinchera C también constó de esta, bueno, también se encontró aquí este piso empedrado, y en la trinchera D también. Lo particular es que en la trinchera D también se registró un recinto que formaba parte ya más de la antigua Capilla de la Soledad, ¿no? Pero que tenía una alta evidencia de suntuosidad, ¿no? Porque tenía paredes cubiertas de azulejos, los pisos cubiertos de azulejos, pero eso ya parte más de la iglesia de la Soledad, ¿no? En esta foto podemos ver con más detalle el piso empedrado,
que estaba básicamente construido de canto rodado pequeño, unido a junta seca, que es la técnica con la que se le conoce, ¿no? Que consiste básicamente en ordenar los cantos rodados directamente sobre un previo apisonado y se van a ir formando las formas ornamentales de los botones, de las flores, ¿no? Y como ven en esta foto, este es el recinto que les comento, ¿no? Que es ya parte de la antigua capilla sepulcral de la Soledad, ¿no? Y también tenemos en la fotografía más baja restos de lo que sería el muro pretil, que como pueden ver es una mezcla de piedra con ladrillo bastante particular. Tenemos ahora el desarrollo de Recoleta, ¿no? La Recoleta también tiene sus inicios hacia el siglo XVII, cuando la orden de predicadores se instala en esta zona y se termina la construcción de la iglesia principal, del convento y de la capilla hacia 1611, ¿no? A partir de estos años, los planos detallan el área de la Recoleta y de la plazuela delantera a esta, e incluso se ve la forma triangular de esta plazuela que ya estaba reconocida hacia el siglo XVII, ¿no? Ya los planos del siglo XVIII retratan también un área como plazuela, pero ya para estas épocas se clausura la Recoleta como tal, ¿no? Y el edificio pasa a ser parte de la administración de la Beneficencia de Lima. Se funda luego aquí unos pisos de lactantes, hacia el lado de lo que fuera una capilla bastante alejada, hacia lo que sería el pasaje de Villarán ahora. Y se instaló también por esos años un mercado, dándole también pase al uso público de esta plazuela, ¿no? Y se le reconoce como Mercado de la Recoleta hasta bien casi finales del siglo XIX, ¿no? Donde también en este siglo vemos que el edificio principal sufre un incendio, donde prácticamente los restos quedan en abandono hasta que llega la Orden de los Sagrados Corazones, que son quienes reconstruyen la iglesia que tenemos en la actualidad, ¿no? Ya para 1911, perdón, se empieza a llamar Plaza Francia como tal y se crea la avenida Villarán, ¿no? Que va desde la avenida Wilson hasta la zona central de la plazuela y básicamente la configuración no ha cambiado desde esos años. En el proyecto de la Recoleta, bueno, uno de los grandes hallazgos que tuvimos fue hacia el lado este, ¿no? De la plazuela, donde se reconocieron dos pisos bastante particulares, un piso de ladrillo pequeño que tenía la distribución de espina de pescado, un piso pastelero asociado a una estructura de adobes, y hacia la torre mayor encontramos restos de un piso empedrado que está asociado al atrio, ¿no? de la iglesia principal, ¿no? Este piso empedrado, tal como en el caso de la plazuela San Francisco, tiene bastante particularidad porque tiene los diseños diferenciados con otras secciones de piso empedrado que se pueden ver en los espacios públicos normalmente, ¿no? Tienen diseños geométricos en este caso, muy diferente, bueno, en este caso San Francisco tenía diseños florales, ¿no? Pero se mantiene la asociación con una pintura mural que también se registró en el zócalo de la torre mayor actual de la iglesia de la Recoleta, ¿no? Otro de los grandes hallazgos que tuvimos con este proyecto fue que se reconoció la antigua capilla de San Juan Macías, ¿no? Que es lo que se puede ver en el grabado de la derecha, ¿no? Esta capilla se pudo reconocer gracias a la excavación arqueológica, ¿no? Y se logró determinarse, como ven en las fotografías, que estaba bastante decorada también con azulejos, como parte de una zona bastante importante. Y también estos azulejos alternaban con el piso pastelero y debajo de la actual sala curial se reconoce una pintura mural, ¿no? Que todavía se mantiene hasta la fecha. Por otro lado, también en una de las unidades cercanas ya a lo que fuese el convento, se reconoció parte de un piso empedrado, pero parece que, bueno, de todas maneras este piso fue parte de la remodelación de la plazuela, pero ya hacia el año 1900, ¿no? Cuando ya se crea por ese entonces el hospicio de huérfanos, ¿no? Del pasaje Villarán. Algunos puntos para discutir y comentarios sobre sobre las evidencias que tenemos, ¿no? El primero, característica que se reconoce en ambas plazuelas es el piso empedrado, ¿no? Las excavaciones han registrado que estas superficies en ambos casos son los pisos originales de las plazuelas, ¿no? Que a pesar de ser espacios públicos debían tener ciertas características que complementaban la vida urbana. Es por eso que estos pisos
se construyen de tal forma en un espacio que sea abierto, en un espacio que sea de alguna forma pública para la vida limeña diaria, ¿no? Y a la vez privada y sagrada por estar tan relacionado con las iglesias. De igual forma, en el caso de la Plazuela de San Francisco se reconoció la existencia del muro pretil, ¿no? Del muro que delimitaba la plazuela y la iglesia en las épocas en las que fue construido, ¿no? Y se evidencia también que para cerrar este espacio, por ejemplo, en las épocas de modificación se sellaron los accesos, se puede reconocer también ahí el tratamiento que tiene el acceso principal, ya que se notó la existencia ahí de bloques de piedra bastante tallados, asociados a una entrada más suntuosa, ¿no? Es así que con estas modificaciones en la plazuela se fueron generando espacios, ¿no? Ya que al momento de hacer de crearse la nueva iglesia de la Soledad, esta iglesia se retrocede para ganar terreno hacia Girón Amazonas, pero la plazuela como tal gana un espacio ahí, ¿no? Y es la configuración que tenemos en la actualidad, generando así de alguna forma los espacios públicos y privados en los momentos de modificación espacial. Otro de las grandes características que se han identificado con las plazuelas es que son básicamente elementos ordenadores del conjunto urbano, ¿no? Son lugares con mucho dinamismo. Este movimiento no se da solo a nivel de modificación arquitectónica, sino que son lugares de congregación para la población donde se genera esta interacción social directa entre la comunidad y la iglesia, ¿no? Son espacios públicos donde inician los saberes religiosos, donde se estructura la vida social y también donde se da el control de uno de los recursos principales de subsistencia, ¿no? Como el agua, ya que esas plazuelas, San Francisco y Recoleta, así como otras en el centro histórico en general, como Santo Domingo, Santa Rosa, tenían puntos de captación de agua o bocatomas del canal de Guatica, ¿no? Es por esto que el ordenamiento de ese espacio público no solo se dio a nivel físico, a través de la arquitectura, sino también a nivel de un control total de un recurso tan básico como el agua, ¿no? Colocando a las plazuelas así dentro de un orden social superior, ¿no? De igual forma, se resalta el uso de los materiales diferenciados, ¿no? Destacando el ladrillo pastelero para las áreas comunes o colindantes a las iglesias, el ladrillo pastelero mezclado con el azulejo, que es básicamente para los interiores de los edificios religiosos sobre todo, y también el uso del ladrillo pequeño como materia prima por excelencia, ¿no? Y el canto rodado para las construcciones en general de los edificios y en menor proporción el uso del adobe, ¿no? Luego tenemos unos alcances sobre la cronología, ¿no? Para acercarnos un poco a esta temporalidad se ha usado muestras de lo que serían los materiales con más porcentaje encontrado en las excavaciones, en ambas excavaciones, que serían la cerámica vidriada y el azulejo, ¿no? En el caso de la cerámica vidriada, se encontraron estilos sobre todo en azul sobre blanco, verde polícromo, blanco, polícromo. Esos estilos originalmente ingresaron a Lima hacia el siglo XVII, ¿no? Y permanecen en vigencia como tal hacia el siglo XVIII. Pero es importante recalcar que hay evidencia ahora de estos talleres, ¿no? O joyerías en Lima donde también habría habido gran producción de estos elementos vidriados, ¿no? Por otro lado, los azulejos de igual forma también en primera instancia ingresaron al Perú hacia el siglo XVI más o menos, ¿no? Eran importados de España, de varias ciudades españolas, principalmente de Sevilla, pero ya hay también registros en los conciertos de obra y por otro tipo de estudios de que los azulejos también en esas épocas también eran producidas acá en Lima, ¿no? También en joyerías y en talleres, eran elaborados por azulejeros españoles, quienes trabajaban también la cerámica vidriada. Estos azulejos se denominan azulejos criollos, ¿no? Y rápidamente se impusieron en el mercado y alcanzaron su apogeo a mediados más o menos del siglo XVII, compitiendo directamente con el azulejo hispano. Es así que llegamos a algunas conclusiones según lo que hemos podido entender en este estudio. El primero es que los espacios públicos durante la época colonial estaban en una constante relación de interacción social con las instituciones religiosas, ¿no? No solo dentro del territorio público o abierto de las plazuelas, sino también en las zonas circundantes.
estableciendo un patrón constructivo recurrente, ¿no? Y en la gran mayoría de casos la reducción o ensanchamiento de áreas, la utilización de ciertos tipos de material para construir espacios circundantes, la construcción de marcadores territoriales como el muro pretil y la importancia de la diversidad arquitectónica de los pavimentos en los espacios públicos, ¿no? Durante la época colonial, los plazuelas fueron adaptándose y reconfigurándose debido a las continuas necesidades políticas y urbanas de Lima, ya que a lo largo de todo este proceso rompieron totalmente el patrón del damero, ¿no? Se determinaron algunos elementos arquitectónicos que caracterizaron a los espacios públicos durante el periodo colonial, como el piso empedrado que cubría ambas plazuelas, que corresponden básicamente al siglo XVII, ¿no? Y en el caso de San Francisco, la existencia también del muro pretil. Los materiales constructivos usados durante estas épocas básicamente fueron el ladrillo pequeño alternado con el uso del ladrillo pastelero, el uso de los azulejos para los muros y los pisos, mientras que en el espacio público el material usado por excelencia fue el canto rodado, ¿no? Como el piso empedrado, aunque también hay evidencia de la aplicación de los pisos empedrados para algunas casas en los interiores. La evidencia material nos muestra que en ambas plazuelas básicamente tuvieron dos importantes momentos de cambio, ¿no? En la plazuela de San Francisco, el primer gran momento fue cuando se dio la primera modificación de la construcción, se dio la primera construcción de la capilla, ¿no? de la Soledad, ¿no? Y el segundo momento correspondería básicamente a cuando esta capilla retrocede y se genera la reconstrucción sobre las bases de este muro pretil que acompañó a la plazuela de San Francisco durante el siglo XVI, XVII y hasta bien entrado el siglo XVIII. En el caso de Recoleta, el primer gran momento fue cuando, fue la configuración inicial hasta que se dio el incendio, ¿no? Y ya pasó a darse una nueva configuración de la plazuela, una nueva pavimentación, y ya esto luego quedó pues en lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y de igual forma, el análisis de cerámica y los azulejos apuntan que ambas plazuelas tuvieron su construcción y apogeo, y estos espacios públicos también, se dio a partir del siglo XVII en mayor importancia. Y esa sería toda mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Lea, por su exposición. Doctor Genaro, tiene usted la palabra para hacer las preguntas correspondientes. Gracias, doctor Delgado. Colega Romero, señorita Lea. Dado que nosotros como docentes revisores hemos tenido dos oportunidades de leer sus trabajos, hemos encontrado algunas inquietudes las cuales es necesario que sean resueltas. En primer lugar, es obvio y es evidente que el proyecto no le pertenecía a usted, le pertenecía por razones académicas y por razones de que usted todavía no era una profesional titulada. En todo caso, usted ha participado en dos proyectos. Uno ha sido un proyecto de investigación arqueológica y uno ha sido un plan de monitoreo. Y cada una de las acciones de estas obras han sido ubicadas a cierta distancia el uno del otro. Y en ese sentido, el propósito, la intención de mi pregunta es en la medida en que hay que considerar, en todo caso, y espero que me lo explique, qué tipo de asociaciones, de superposiciones y recurrencias se ha encontrado como similares en ambas plazuelas. Bueno, en ambas plazuelas en realidad se nota bastante el cambio el proceso de abandono y la configuración actual, porque también es importante un punto de tener en cuenta son los terremotos de Lima, ¿no? Si usted ve la estratigrafía, va a ver las primeras capas que corresponden a nuestro nivel de uso de ahora, ¿no? Posterior a eso se ve ya una capa estratigráfica bastante marcada de desmontes, de desechos, que correspondería, nosotros creemos ya más al tema de los terremotos. Y esta situación se ha repetido en ambas plazuelas, con mayor incidencia en Recoleta, porque en Recoleta, si bien las modificaciones no fueron tan marcadas, en San Francisco sí se tuvo mayor dinamismo, ¿no?
aparte de que también es bastante más grande, ¿no? Y ese sería pues lo más común entre ambas estratigrafías. E incluso el piso empedrado en ambas plazuelas, el piso original estaba casi a la misma altura. En San Francisco, el piso empedrado fue reconocido más o menos a 80 centímetros por debajo del nivel actual, y en Recoleta está más o menos a menos 1,12 m, me parece. Que es todo, o sea, considerando la distancia de ambas plazuelas, San Francisco, que está casi en la ribera del río, y Recoleta, que está casi ya al final muy cercano a las murallas, casi cercanos ya a los límites de la muralla antigua, que sería más o menos Alfonso Ugarte, pues es una diferencia, la diferencia no es mucha en realidad, ¿no? Estratégicamente se me ocurre preguntarle, ¿qué distancia hay entre una y otra plazuela? Uy, no sabría decirles la verdad, pero están Sí, bastante extremas, ¿no? O sea, San Francisco sí. está bien arriba, pasando la avenida Bancay, casi al límite de Ribera del Río, y Recoleta está pues o sea, eran los últimos huertos de la ciudad en la época colonial, ¿no? Eran súper alejados. Y si usted lo Se viera me ocurre en lo esa antiguo, es pregunta, se me hay ocurre una la distancia muy pregunta, larga. disculpa que le interrumpa, en todo caso, pues, antes que se me vaya la idea, se me ocurre esa pregunta por cuanto, si estamos hablando de principio de recurrencia, de comportamiento estratigráfico de cada una de las plazuelas, quiere decir en todo caso que se podría también haber intentado de manera contundente la ubicación uniforme del suelo estéril en cada una de las excavaciones, porque no creo que no todos han tenido que llegar a suelo estéril, porque en todo caso eso nos permitiría establecer una cronología completa de ambos lugares, Claro. ¿no? Sí, efectivamente, en donde se llegó a suelo estéril sí fue en una excavación en la Recoleta. En San Francisco, por un tema de que el piso empedrado, por ejemplo, estaba pues en toda la trinchera y estaba bastante intacto, ¿no? Y ahora la evidencia de piso empedrado que se tiene en Lima es bastante escasa, ¿no? Y es uno de los grandes ejemplos de todo el área que se puede conservar en San Francisco, ¿no? Y es ahí donde solo en una sección se llegó al terreno estéril, pero también estaba por debajo de 2,20 m o 30 m, donde ya se reconocía más el terreno de ribera de río, de grava, ¿no? Y en el caso de Recoleta sí está más marcado el tema del uso propio del sitio, ¿no? De que había sido parte de una huerta, de que había sido parte de la plazuela misma, y ahí la profundidad promedio que se llegó para ya considerarlo terreno estéril, fue más o menos 2,80 m. Todavía es una diferencia significativa, pero como le digo, yo creo que correspondería más al hecho después de que uno está en la ribera del río y otro está ya en la parte más baja de lo que hubiera sido el casco histórico, de lo que es el casco histórico. Para finalizar mi intervención, quiero hacer una última pregunta. En uno de los acápites de su trabajo de investigación, cuando se refiere al tipo de investigación, a la redundancia, explica que usted ha utilizado el método no experimental, cuando usted sabe perfectamente que toda ciencia se circunscribe también a poder recrear o a experimentar de alguna manera con los objetos propios de estudio, ¿no? Entonces, usted ha experimentado, en todo caso, con su participación en las excavaciones. ¿Cuál ha sido su participación en estos dos proyectos y si lo ha hecho simultáneamente o lo ha hecho cada uno en su momento? Pues no, en el primer proyecto, en el proyecto Plazuelas de Lima, yo fui asistente de campo, ¿no? Eso fue más o menos en el año 2021, justo pre-pandemia, y fue casi como parte de la pandemia ya. Y en el proyecto Recoleta sí ya fue, no, perdón, el proyecto Plazuelas de Lima fue en el 2020, justo cuando inició la pandemia. Y el proyecto Recoleta ya fue desde más o menos marzo hasta septiembre del año pasado, 2021, ¿no? Y ahí sí estaba como encargada de campo. Entonces, ha sido un proyecto experimental.
Bueno, sí, de alguna forma, pero en este caso, pues trabajamos de una forma más comparativa, ¿no? Para poder establecer ciertas recurrencias e interrelaciones con ambas plazuelas. En ese sentido fue de acuerdo, ¿no? Experimental. Entiendo que ha sido consciente de todos sus esfuerzos por entender el comportamiento arquitectónico de ambos centros religiosos, llámese plazuela. Muchas gracias, señorita. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor Genaro. Señorita Romero Muñoz, tiene usted la opción para hacer las preguntas correspondientes. Listo, doctor. Referente a lo que has expuesto, la pregunta sería, ¿cuáles son los factores que condicionan la creación de los espacios públicos asociados a las instituciones religiosas durante el periodo colonial? Bueno, los factores que condicionaron que condicionaron un poco la creación de espacios públicos, como lo mencioné también, fueron básicamente tres, ¿no? Uno, que los espacios públicos estaban bastante asociados en su mayoría a órdenes religiosas, a parroquias, a conventos, a capillas, ¿no? Es una recurrencia que se vio casi todo, bueno, que se ve en casi todo el centro histórico de Lima, ¿no? Si pueden o conocen alguna iglesia del centro histórico, común es encontrar su plazuela al frente o hacia otro lado, ¿no? Otro es que casi también la mayoría de estas plazuelas asociadas a instituciones religiosas tienen elementos que bastante comunes, ¿no? La presencia del muro limítrofe o muro pretil, como también se reconoció en San Francisco. En el caso de Recoleta no se reconoce porque me parece que las excavaciones no estaban tan apuntadas a ese lado, pero está reconocido también históricamente en el grabado de Angrán, ¿no? Y otro es que también estas modificaciones arquitectónicas condicionaron de alguna forma los espacios circundantes, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en el caso de la plazuela de San Francisco, como comentamos originalmente, la iglesia de la Soledad, que está en un extremo, estaba hacia una parte más delantera, ¿no? Y en algún momento esta iglesia pues retrocede, ¿no? Y gana terreno hacia Girón Amazonas y la plazuela gana área, ¿no? Gana espacio y bueno, se denota también hay una modificación importante, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, es que ya para el abandono de estas iglesias, en el caso de la Soledad, también hubo una especie de sello, hubo una especie de tratamiento, donde ya posteriormente se dio una nueva creación de la iglesia de la Soledad, ¿no? Que ya fue hacia más o menos mediados del siglo XVII. Y esos serían, creo, los factores, ¿no? Que están condicionando los espacios públicos. Bien. Con respecto a las tecnologías constructivas, ¿cuáles han sido las que usted ha identificado como común entre la plazuela San Francisco y la plazuela La Recoleta? Uno es el uso del material, que es bastante similar, ¿no? El aparejo del ladrillo en los muros, el uso de ciertos materiales para ciertos espacios, como lo mencioné también, el uso del ladrillo pequeño para los interiores o para las construcciones generales, para los recintos, el uso del ladrillo pastelero alternado con el azulejo, básicamente para los recintos de más suntuosidad o de la capilla en general, porque se reconoció en ambas plazuelas asociados a las capillas, tanto la capilla sepulcral como la capilla de San Juan Macías. El otro es la técnica del uso del piso empedrado, ¿no? Que como también lo mencioné en la exposición, es una técnica bastante básica, pero bastante duradera al final. Es por eso que se usa tanto el piso empedrado, ¿no? No solamente en las plazuelas, sino también en las calles de Lima. Y bueno, y el uso también en menor proporción del adobe, ¿no? Porque no sé si logran recordar, en parte de la exposición también, en uno de los pisos de Recoleta se reconoce ladrillo y adobe en simultáneo, ¿no? Y esto se logra comprobar después que fue porque en ese lado de Recoleta se construyeron ahí unos cuartos de alquiler, que eran unos cuartos hechos básicamente de adobe, ¿no? Con estructura de adobe, con pequeñas cocinas, que eran básicamente cuartos que se le daba a gente bastante humilde, ¿no? Para que puedan estar ahí sin ningún problema. Y bueno, esos son los materiales, ¿no? Y básicamente
Y la técnica es el aparejo simple, ¿no? Uno sobre otro, la mayoría son de a tizón y soga, a cabeza y soga, soga, cabeza. Son varias disposiciones que se puede jugar con el ladrillo pequeño, sobre todo, porque el ladrillo pastelero básicamente se usa para los pisos, no se usa para otro tipo de construcción, al menos no en esta recurrencia. Listo, como última pregunta, mencionó que trabajó su tipo de la investigación bajo el enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Bajo el enfoque cualitativo, ¿cuáles son los rasgos más resaltantes de tu variable arquitectura religiosa? Creo que el aspecto más importante de la arquitectura religiosa es el hecho de básicamente que sea eso, ¿no? Arquitectura característica de los edificios religiosos, ¿no? Que los edificios religiosos tienen la particularidad de que tienen ciertas características, no solo por la suntuosidad, sino también por la ubicación de los edificios, por la planta de las iglesias. También hacen referencia, por ejemplo, el uso de cómo entra la luz hacia las iglesias, cómo estos se distribuyen en un espacio público, porque si se dan cuenta, los espacios públicos también no todos tienen la misma forma, unos son triangulares, otros son en forma de L, otros son circulares, ¿no? Tiene mucho que ver también eso, esa cualidad. Otra sería que también están asociados a otros espacios religiosos circundantes, como en el caso, por ejemplo, de San Francisco, que no está solo, sino que tiene 2 iglesias a los costados, como se puede ver también en el caso de Santo Domingo, que también tiene una cofradía al costado. La Recoleta misma no tenía una iglesia al costado, pero también estaba ubicada cerca al pasaje Belén, a Tambo de Belén, donde también había una iglesia, el convento de Belén, me parece. La iglesia, la iglesia Recoleta, también estaba orientada directamente hacia el Jirón Camaná con el convento de Santo Domingo, estaba ubicada estratégicamente para que en la calle que se llamaba, por ejemplo, se llamaba la calle de la amargura, porque representaban las 7 caídas de Cristo, desde Santo Domingo hasta Recoleta, ¿no? Y esas son, bueno, un poco las características cualitativas que he encontrado en esta arquitectura religiosa, ¿no? Que es bastante recurrente en realidad. Listo, muchas gracias. Gracias, doctora Romero Muñoz. Y bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta. Lea Rojas Chávez. ¿Cuáles han sido las motivaciones intelectuales que tú has tenido? Porque desde que has empezado a estudiar y a lo largo de tus estudios, me supongo que en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, ya lo tenías más o menos fijado el tipo de trabajo de investigación que te iba a servir de tesis. Entonces, ¿cuáles han sido estas motivaciones que te llevaron a hacer este trabajo de investigación? Bueno, creo que a nivel personal, cuando yo empecé a trabajar en San Francisco, me pareció bastante particular el hecho de cómo interactuaban estos espacios con con los lugares religiosos que estaban hacia los lados, ¿no? Y fue ahí donde, bueno, se me surgió la pregunta inicial en ese entonces, ¿no? Si esa recurrencia o ese patrón se daría también en otras iglesias, ¿no? Yo fui también, me acuerdo, visitando iglesia por iglesia, ¿no? Y, identificando, ¿no? Ciertos elementos recurrentes, ciertos elementos que se mantenían, otros que se hubieran ido eliminando en el transcurso de los años. Cuando ya nosotros avanzamos en la expansión de San Francisco, también con los hallazgos que se encontraron, me hice también nuevamente esa pregunta, ¿no? Si es que si San Francisco, que es que tiene tanta envergadura, tiene estas cosas debajo de de nuestro piso actual, ¿qué más puede tener otras iglesias, ¿no? Es por eso que ya investigando, también empezamos a entender un poco cómo fue el proceso histórico de San Francisco,
cómo se podía relacionar con la Iglesia de la Soledad, que también fue lo primero que encontramos. Y posteriormente, cuando ya pasé a formar parte del equipo de Recoleta, pude también constatar, ¿no? Los patrones o recurrencias de cómo poco a poco también el damero pues, realmente no tuvo mucho éxito, ¿no? Porque se rompió. Las iglesias avanzaban, crecían, ganaban terreno y el eje rectangular con el vacío central que se pretendía tener, pues se eliminaba, ¿no? Y al final, así fui investigando poco a poco todo este tema de los espacios públicos y las iglesias. Ya, muchas gracias, señorita Rojas Chávez. Eso es todo en cuanto Gracias a se ustedes. Sí. refiere a mi participación. Vamos a pasar a la siguiente fase, que viene a ser la deliberación eh, correspondiente. Hay que pasar a las siguientes salas, profesores. Hay que salir de esta.
¿Ya estamos todos? Ok. Muy bien. Entonces, continuando. Señorita secretaria, tenga usted la bondad de leer el acta correspondiente. Muy bien. Acta de título para la sustentación. En Lima, a horas 5 p.m. del día viernes 26 de agosto del 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Rectoral 7422-2020 CU-UNFB de fecha 24/7/2020 en presencia de los miembros del jurado. Presidente, el doctor José Abelardo Delgado Mejía, la secretaria magíster Ludmila Violeta Romero Núñez, vocal el licenciado Genaro Lucio Bar Argomedo. Se dio el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518-2006 UNFB, en la que la doña Lea Lorena Rojas Chávez expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciada en arqueología, caracterización e interpretación de los espacios públicos durante la época colonial, el caso de la plazuela de San Francisco y la plazuela La Recoleta, Lima. Su asesor fue el magíster Julio Rodolfo Macías Leiva. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico-profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado. Aprobada por unanimidad, en la cual se asienta la presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de oficina de grados y gestión del egresado. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, señorita licenciada, mis más sinceras felicitaciones y vamos a pasar Gracias, doctor. al juramento correspondiente. Ay, ¿por dónde está? ¿Por acá anda? Acá está. Si usted es católica, Ujú. con ¿Cómo la la cosa? manito en la Biblia. Ah, ya. Espera, acá está. Levanto la mano. ¿Cuál levanto? Esta, ¿no? ¿Cómo es? La mano derecha sobre la Biblia y la mano izquierda vas a levantar que Ah, se ya. pueda ver la cámara. Ajá, exacto. Adelante, Ya está. doctor Delgado. Gracias, muy amable. Juramento de honor. Señorita Lea Lorena Rojas Chávez, ¿jura usted por Dios, la patria y estos santos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciada en arqueología que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación? Yo, Lea Lorena Rojas Chávez, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de arqueólogo y como expresión pública de mi compromiso consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro por Dios, la patria y la Constitución Política del Perú, cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos
de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no, lo demanden. Gracias. Gracias, señorita, y Felicidades. felicitaciones. Gracias, Y gracias a felicidades todos. también. A todos, bueno, justo Felicitaciones, han sido mis colega. calificadores. Gracias, gracias, profesor Genaro, gracias a profesora Ludmi, ¿no? Profesor Abelardo. Gracias, señorita Karina, por tanta paciencia, ¿no? Y tanto apoyo en estos meses. Y gracias a todas las personas, pues, ¿no? Que me acompañaron en este largo proceso, que al Ya final puedes tiene vestir su los gran hábitos. recompensa. No, eso no. Gracias, gracias, profesores. Estás canonizada. Ok, suerte, felicitaciones a ti y a tu familia. Gracias, gracias a todos. Esfuerzo. Felicidades, Lea, también por parte de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades. Felicidades por el logro, por todo el sacrificio también que ustedes han desarrollado durante todo este proceso, que también ustedes saben que es largo. Te invitamos de la misma manera, Lea, que acompañes a tu compañera, a Lucía, que es la última del grupo que va a sustentar esta semana. Puedes acompañarla, por favor, vamos a solicitar a Lucía que encienda su cámara y Lea la puedes acompañar con la cámara apagada, por favor. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. No olvides que se te va a dar la indicación al momento de que inicies tu presentación. Profesor Delgado, ¿me da la indicación para comenzar con la presentación? Sí, sí, podemos empezar. Ok. A continuación, vamos a pasar con la señorita bachiller Lucía Marisol Ríos Lagos, también de la especialidad de Arqueología, en conformidad con la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB. Es la resolución que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. A continuación, le cedemos el pase al doctor José Delgado, presidente de la sala. Adelante, doctor Delgado. Muchas gracias, señorita secretaria. Señorita Lucía Marisol Ríos Lagos. Voy a hacer el paneo correspondiente para proseguir con el acto académico correspondiente. Claro. No se escucha. Se escucha. Sí, sí se le escucha, doctor Delgado. Ah, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Bien, señorita. Doctora Romero, ¿puede dar lectura a la resolución correspondiente? Listo, doctor. Bajo la resolución de Canal 260-2022 SAFH-UNFB, visto el proveído número 081-2022 OGGE, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha del 15 de agosto de 2022 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, y el expediente número FHU 0270 con NT 045023 del 15 de agosto del 2021, seguido de la bachiller Lucía Marisol Ríos Lagos, quien solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en Arqueología. Se resuelve declarar a doña Lucía Marisol Ríos Lagos
expedita para optar el título de licenciada en arqueología por la modalidad de suficiencia profesional de conformidad con el artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal y resolución número 3518-2006 UNFB. Adelante, doctor. Muchas gracias, señorita Romero Muñoz. Doctor Genaro, tiene usted... Bueno, falta la sustentación, doctor. Sí, sino que no veía un poco bien la correspondiente El programa, ¿no? para poder ubicarlo. Muy bien. Señorita Ríos Lagos, tiene usted 20 minutos para hacer la sustentación de su tesis. ¿Me dicen, por favor, si se está presentando? Sí se observa, Sí. Lucía. Sí, se observa. Ahora has dejado de compartir. Ya sí. Un momento. Ya está. Ponle modo presentación o presiona F5 para que se vea pantalla completa. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ahora Ahora sí. sí. Ya, listo. Bueno, buenas tardes a los miembros del jurado presentes y público presente, ¿no? En esta oportunidad les voy a sustentar el trabajo de investigación titulado Análisis arquitectónico y organización del espacio sagrado durante el periodo intermedio tardío en el sitio arqueológico Araros, Valle Alto de Chancay, Huaral, Lima. Yo soy la arqueóloga bachiller Lucía Marisol Ríos Lagos. Este trabajo se realizó para optar el título profesional de licenciado en arqueología. Como asesora tuve a la profesora magíster Francisca Marieta Cosio Hernández. Ubicación. El sitio arqueológico Araros está ubicado en la cima del cerro que lleva el mismo nombre que el sitio, a 3.980 metros sobre el nivel del mar. Este cerro estaría cumpliendo una función divisoria entre las dos subcuencas, por el lado oeste del río Baños y por el lado oeste del río Santa Cruz. Ambos serían afluentes del río Chancay, por la margen izquierda. Como antecedentes de investigación se tomaron a los más representativos, ¿no? Dentro de los etnohistóricos tomamos a Espinosa y Rozborowski, quienes nos mencionan que el grupo social de los atavillos se asentaba tanto en las partes altas y medias del Valle Alto de Chancay y que sus principales pueblos estaban situados en las partes altas de Chillón. Cabe mencionar en este aspecto a Rozborowski, quien nos menciona que este grupo social tuvo su auge en el periodo intermedio tardío y que en 1470 formó parte del Imperio Incaico hasta el advenimiento de los españoles que se dio en 1532. Dentro de los antecedentes arqueológicos tomamos a Villar Córdoba, el arqueólogo también, quien realiza pues trabajos en el departamento de Lima. Al arquitecto Ferruccio Marruzzi, en Rupa también, quien hace trabajos referentes a este tipo de estructuras a los que denomina culpis. Al arqueólogo Peter Van Dalen Luna, quien también realiza reconocimientos arquitectónicos, quien también determina que vienen a ser sitios del intermedio tardío basándose en su arquitectura, y Grados y Araujo, quienes también realizan trabajos en sitios aledaños tales como Rupa. Problemática y objetivos. Problema general. ¿Cómo es la organización del espacio sagrado y cómo ésta influye en las características arquitectónicas presentes en el sitio arqueológico Araros? Como objetivo general es analizar la organización del espacio sagrado y cómo ésta influye en las características arquitectónicas en el sitio arqueológico Araros. Problema específico. ¿Qué relación guardan las huancas reconocidas con el sitio arqueológico Araros? Y objetivo específico es identificar la relación que guardan las huancas reconocidas con el sitio arqueológico. Bases teóricas.
Para las bases teóricas se tomaron 3 aspectos, tanto la arqueología espacial, la arquitectura y el enfoque sagrado. Dentro de la arqueología espacial tomamos las referencias de Criado, quien nos menciona que es la construcción social imaginaria que estaría en constante movimiento. Rapoport nos menciona que es la organización y ordenación del entorno. Es decir, que el hombre estaría interviniendo en su medio para que a partir de su pensamiento cree un producto. Este producto se estaría materializándose en lo que nosotros observamos, lo que viene a ser la arquitectura. ¿Y qué es la arquitectura? Es la proyección, diseño y construcción de espacios habitables por el ser humano. Es decir, que es el producto social en el que plasma su pensamiento cognitivo. Esto se estaría observando físicamente, tanto en diferentes formas, estilos, uso de materiales para la construcción, al cual se le estaría otorgando una función. Para la función se tomó lo que viene a ser el enfoque sagrado. Dentro del enfoque sagrado tomamos las referencias de Eliade, quien nos menciona que el espacio simbólico es aquel que crea el hombre mediante su pensamiento sagrado a partir de ceremonias públicas relacionadas a los ancestros. Es decir, que el hombre estaría sacralizando el espacio mediante acciones en torno a algo, ¿no? O a algo. Arsenal nos menciona que el comportamiento emocional del hombre se ve reflejado en el material cultural, es decir, que el paisaje artificial es construido y adaptado según sus necesidades en un espacio y tiempo. Esto pues se podría relacionar con los elementos arquitectónicos de carácter mortuorio que se identificaron en el área de estudio, tales como culpis, chulpas, cistas, plazas, patios, huancas, las cuales fueron tomadas como evidencia material. Ellos hacen el Marco convenio y lo mandan metodológico. el decano. El tipo de investigación ha sido mixta porque se tomaron tanto aspectos cualitativos y cuantitativos para el desarrollo del trabajo. Además, se usó el método deductivo e inductivo. Dentro de la metodología se hizo la revisión bibliográfica, prospección arqueológica, análisis de datos superficial e interpretación. Como población se tomó el sitio arqueológico Araros y como muestra se seleccionaron las más representativas y mejor conservadas de cada sector, así como también las huancas distribuidas en el sitio. Esto se va a estar explicando próximamente uno por uno. Resultados. Análisis espacial, sectorización. El sitio arqueológico Araros está emplazado en un terreno de aproximadamente 7 hectáreas, donde se identificaron un aproximado de 46 estructuras que aún se logran visualizar en la superficie del terreno. Dentro de este sitio se pudieron identificar 4 sectores, los cuales el sector 1, 2 y 3, como se observa, estarían ubicados al norte del sitio, mientras que el 4 al sur. Además, se pudo observar que el sector 1, 3 y 4 están ubicadas en terrenos relativamente planos, como se observan en la fotografía, a diferencia del sector 2, que está ubicado en la parte más elevada y más accidentada, donde además se pudo observar estructuras aglutinadas, a diferencia de las otras, ¿no? Que son más dispersas, como se observa, y complejas en este caso. Análisis espacial, unidades funcionales y flujos de circulación. Dentro del área de estudio se identificaron 11 unidades funcionales que vendrían a ser o estar compuestas por de 3 hasta 7 recintos, los cuales estarían rodeados un espacio abierto, en este caso patios, ¿no? Dentro de estas unidades se identificaron 3 tipos, de las cuales vendrían a ser estructuras del tipo culpi que estarían rodeando espacios abiertos, estructuras del tipo chulpa que rodean también espacios abiertos y ambos tipos de estructuras que estarían rodeando espacios abiertos. Entonces,